que nos puede ayudar a prepararnos para el compromiso que tenemos con Dios, compromiso de salvación, ya que una vez que hemos sido llamados, una vez que hemos sido portadores del mensaje del Evangelio y hemos podido disfrutar en nuestra vida lo que el Señor ha hecho con nosotros, pues tenemos el compromiso de cumplir la tarea de amonestar al mundo y preparar esta tierra para que el Señor regrese. Muchas veces no tenemos la motivación adecuada, no tenemos el conocimiento o no tenemos las condiciones a nuestro alrededor, pero para eso nuestra iglesia se prepara año tras año. Empieza el año, tenemos una serie de eventos, una serie de actividades. A final del año generalmente se programan las semanas de oración para que la iglesia se reúna, se consagre y entonces tome la decisión de hacer algo importante para su iglesia. Esta semana vamos a estar estudiando un libro que a muchos nos gusta, pero que no todos los miembros de la iglesia entienden. El libro de Apocalipsis es un libro un poco complejo de comprender para las personas de este tiempo por dos razones fundamentales. Y yo quiero enfocarme no solamente en estudiar y entender este libro, sino en extraer las lecciones espirituales que nos pueden ayudar a nosotros a cumplir ese cometido, esa misión que Dios espera para que pronto podamos reunirnos con Él. No solamente estudiar qué cosa es lo que va a suceder, porque es lo que explica ese libro, sino cómo nos podemos preparar desde ahora para eso que va a suceder y que nada nos tome por sorpresa. Ese es el objetivo de esta semana. Y ahora, después que tengamos unas palabras de oración, brevemente le voy a dar una descripción para, si quieren en esta semana utilizarlo como una motivación, dedicarnos a estudiar, a leer todos el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos hace mucho tiempo que no leían el libro de Apocalipsis? Probablemente la mayoría. Pues puede ser una motivación. En 5 minutos brevemente les voy a explicar por qué se hace un poco complejo entender este libro, al igual que el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, y después vamos a pasar rápidamente al capítulo 12, que es donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Por eso les invito a tener unas palabras de oración. Señor, gracias porque tu palabra ha sido dada a tu iglesia con el propósito de que podamos comprender mejor el plan para salvar a la raza humana. Gracias porque hoy en esta mañana estamos delante de tu presencia para estudiar tu palabra. Te rogamos que el mismo Espíritu Santo que la inspiró a través de los profetas, que pueda iluminar nuestras mentes para que comprendamos correctamente el mensaje y así nuestras vidas puedan ser fortalecidas. Permite que tus ángeles puedan estar a nuestro alrededor, en nuestro medio, que puedan estar dando y grabando lecciones importantes y también extrayendo decisiones que necesitamos en este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una breve pregunta. ¿Cuántos entienden bien el libro de Apocalipsis? A ver, levanten la mano. A ver, unos poquitos. Eso quiere decir que la mayoría le puede ser de mucho provecho. ¿Por qué no entendemos bien? Bueno, primera razón es que tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel son tenidos por los expertos, por los estudiosos bíblicos, son clasificados dentro de un género literario que no estamos acostumbrados a leer. Era el género apocalíptico. Era un género literario muy común en los tiempos antiguos, sobre todo entre los judíos, pero que nosotros no leemos. Leemos libros de historia, leemos libros de ciencia, leemos narrativas, leemos poesía. Son géneros literarios con los que estamos familiarizados, pero no leemos literatura apocalíptica. Era una literatura que comenzó a desarrollarse
y a escribirse varias obras. De hecho, en hebreo, antes del primer siglo de la era cristiana, se conocen más de 40 libros de esta naturaleza. Y después, entre el primero y el tercer siglo de la era cristiana, después de Cristo, hay más de 50 apocalipsis como el que nosotros tenemos aquí. Se le han adjudicado libros similares a casi todos los apóstoles y a otros padres de la iglesia, que evidentemente ni el judaísmo catalogó, y por supuesto los cristianos tampoco catalogaron como libros inspirados, solamente el Apocalipsis de Juan. ¿Cuáles eran las características de este tipo de literatura? Fue una literatura que también los egipcios y los babilonios, se han encontrado algunos libros de esta naturaleza, pero mayormente los judíos desarrollaron. Como había varias sectas ya para el tiempo que Jesús vivió sobre esta tierra, pues todas pretendían ser la secta que mejor interpretaba las escrituras. Este tipo de literatura fue utilizada generalmente para comprobar que un grupo de personas de manera específica eran el pueblo elegido o el remanente de Dios. Estos libros se escribían siempre de forma simbólica. Se utilizaba lenguaje simbólico. ¿Qué significa lenguaje simbólico? No solamente se utilizan símbolos, sino que se habla de una manera figurada. Y yo se los voy a mostrar cuando lleguemos aquí al capítulo 12. Segunda característica, estos libros hablaban de la batalla constante entre el bien y el mal, donde un pequeño grupo, un pequeño remanente era guiado por Dios finalmente al éxito y a la victoria sobre las fuerzas del mal. Y la tercera característica importante, hay muchas, pero yo les menciono las más importantes. La tercera era la manera como estaban estructurados. Todos los libros apocalípticos de manera general se estructuraban tenían una estructura cuádruple. O sea, se repetía lo mismo 4 veces. Una serie de visiones o una serie de narrativas con enfoques desde diferentes ángulos, donde se repetía lo mismo 4 veces. Porque el 4, o sea, los orientales, lo vamos a ver en el tema de mañana, los orientales tenían una afinidad por la numerología. Los números se utilizaban de una forma simbólica para representar cualidad más bien que cantidad, y el 4 era el número que representaba la universalidad, los 4 puntos cardinales, la universalidad. Por eso se repetía la historia 4 veces. Si usted va al libro de Daniel, ve que son 4 visiones que hablan de lo que sucedería desde el tiempo de Daniel hasta la extirpación del pecado. La visión de la estatua, que primero se le da a Nabucodonosor, después Dios le da el sueño a Daniel, después Daniel capítulo 7, las bestias, Daniel capítulo 8, otra vez la visión de las bestias, pero ya no como animales inmundos, sino como animales limpios en el contexto del santuario, y después del capítulo 10 al 12, la visión del rey del norte y el rey del sur. Son 4 veces repitiendo lo mismo. Apocalipsis hace exactamente lo mismo y tiene 4 historias proféticas que hablan específicamente. Vayamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis y leamos un versículo para ver de qué habla este libro. Apocalipsis capítulo 1 es la introducción del libro, y Dios le dice a Juan, después que Juan dice dónde estaba y por qué fue escrito el libro, él tiene una visión, ve a Jesús, y dice el versículo 19, 18 en adelante, donde lo quiero leer. Voy a comenzar en el 17. Juan ve la visión de Jesús, la descripción, y dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, ¿qué cosa? No temas, yo soy ¿quién? El primero y el último, el que estuve muerto, y más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de ¿qué cosa? De la muerte y del sepulcro. ¿Quién es ese? Solo Jesús.
Y aquí vienen los versículos 19 y 20, que son los que nos explican de qué trata el libro, cuál es la temática de este libro. Y dice: escribe las cosas que has visto, lo que ya viste, lo que sucedió. ¿Qué cosa es? En una escala temporal, ¿qué cosa es? Lo que ya tuviste, lo que ya sucedió, ¿eso está dónde? ¿En qué? En el pasado. Lo que has visto y las que son, ¿es qué cosa? Presente. Dice, y las que han de ser después de esta, ¿qué cosa es? Futuro. Entonces, miren lo que Dios le está diciendo: escribe lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Y pasado, presente y futuro descrito de esta manera, ¿es qué cosa? Historia. Apocalipsis es un libro de historia. ¿Pero historia de qué? Historia de los adelantos científicos, historia de la guerra de los seres humanos, historia de la filosofía. ¿De qué cosa es? ¿Historia de qué cosa? Historia de la salvación. Esa es la temática del libro Apocalipsis, y Cristo se lo dijo a Juan desde que comenzó a escribir. Le dijo: toma papel y lápiz, papiro y pluma con tinta en ese tiempo, y ponte a escribir, que te voy a dictar la historia de la salvación. Y por eso él se le presentó en una visión a Juan, porque es la historia de ¿quién? Es la historia de Jesús. Porque ¿quién es la salvación? Jesús. Por tanto, en Apocalipsis, lo mismo que en el libro de Daniel, se va a describir la historia, los acontecimientos que iban a suceder aquí desde el tiempo de Juan hasta la extirpación del pecado y el restablecimiento total de la tierra, pero a la luz de la persona y la obra de Jesús sobre esta tierra. Esta es la segunda razón por la que a veces no es fácil de entender el libro de Apocalipsis. La primera es porque es una estructura que hay que entender, un género literario que no estamos acostumbrados. Ya le hablé de las características de este tipo de literatura. Era fácil para entender, o de entender por los cristianos judíos de ese tiempo y otros que ya llevaban tiempo practicando el judaísmo. Difícil para nosotros, pero hemos de entender que es un libro con lenguaje simbólico, un libro que habla de la lucha entre el bien y del mal, que se repite 4 veces lo mismo. Por eso nosotros vamos a mirar una de las 4 secciones nada más del libro de Apocalipsis, y cuya temática fundamental es la historia de la salvación, pero con centro en la vida y la obra del Mesías, o sea, de Jesucristo. Ahora, si ustedes, algunos han leído el libro de Apocalipsis, vemos que hay muchos símbolos y hay por lo menos 4 series de 7, porque el 7 es otro número importante. Si el 4 representa la universalidad, el 7 ¿qué representa? Y aquí vamos adelantando contenido de mañana. ¿En cuántos días creó Dios la tierra? En 7 días. Y el 7 en la Biblia representa lo completo o lo perfecto. Por eso las series del libro de Apocalipsis todas son descritas en forma de 7. Inicialmente, los capítulos 2 y 3, Dios le dice a Juan que escriba la historia de la salvación, pero a la luz del mensaje ¿a cuántas iglesias? 7 iglesias. En el capítulo 4 comienza la escena introductoria, porque cada una de estas 4 secciones tiene una escena introductoria del santuario que se va moviendo del lugar santo al lugar santísimo, o sea, acercándose a la culminación de los tiempos. Ahí capítulo 4 y 5 es la escena introductoria, y después entonces Jesús, presentado como un cordero, tiene que abrir ¿cuántos sellos? 7 sellos que van a describir lo mismo de las 7 iglesias, pero desde una perspectiva diferente. Cuando se termina la visión de los 7 sellos y comienza el capítulo 8, otra vez hay una escena introductoria del santuario, pero ahora comienzan a desarrollarse 7 ¿qué? Las 7 trompetas que concluyen en el capítulo 11. Y en el capítulo 12 ya no se habla ni de 7 iglesias, ni de 7 sellos, ni de 7 trompetas. De hecho, el número 7 no se menciona, pero entonces hay 7 historias. Lo mismo que en el libro de Daniel. La última sección, la batalla entre el rey del norte y el rey del sur, es una narrativa
diferente a la descripción simbólica anterior. Pero es aquí, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21, que están las 7 historias que nos van narrando la historia de la salvación. Y esto es lo que vamos a estudiar. Para no repetir, estudiar las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, después usted lo puede estudiar con más detenimiento, pero es el mismo contenido que vamos a estudiar. En esta semana vamos a estar estudiando capítulo 12 hasta el capítulo 16, porque recién en el capítulo 16 se acabó la historia de pecado en esta tierra y está preparado el escenario para que Jesús regrese. Y eso es lo que a nosotros realmente nos interesa. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? ¿Y cómo va a ser guiada la iglesia de Dios? Estos temas los podemos estudiar desde 2 perspectivas, puramente teórico, interpretando los símbolos y viendo los acontecimientos, un poco seco, más académico, o los podemos interpretar partiendo desde ahí hacia una aplicación práctica y espiritual, que es lo que yo quiero que nosotros entendamos, porque de nada nos sirve conocer qué va a suceder si no sabemos cómo nos tenemos que preparar para eso que va a suceder. Así que vayamos entonces al capítulo 12, que es el que comienza la última serie profética de 7 historias que nos van a narrar qué cosa es lo que debemos de esperar y cómo se va a completar el plan de salvación sobre esta tierra. Pero ya ven que el capítulo 12 es una recapitulación de lo que ha pasado para enfocarnos a lo que va a pasar. Ya el capítulo 13 describe acontecimientos que están mayormente en el futuro. De aquí en adelante se toma una reminiscencia del pasado solamente para sentar base. Pero el capítulo 12 es prácticamente la base de la historia pasada para poder entender el futuro. Y está estructurado en 3 secciones. Vamos a leer todos juntos el capítulo 12, cada una de estas 3 secciones, para que ustedes vean qué fácil es de entender el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 1, ¿apareció dónde? En el cielo. ¿Qué cosa fue lo que apareció? Dice una señal. La palabra señal, semeion, como la menciona Juan, es un milagro, una aparición, una visión. Esos son los sentidos. O sea, es una visión. Él ve una mujer, y una mujer que tiene ciertas características, tiene un atuendo, está vestida ¿con qué cosa? Con el sol, ¿con qué más? Con la luna, ¿y con qué más? Y con las estrellas. Tiene una corona de estrellas, su vestidura es como el sol, y está parada o está asentada, es otra cosa, como si la luna fuera los zapatos, el sol fuera la vestidura y una corona de estrellas. Se van dando cuenta, en todo el libro vamos a ver lenguaje figurado. Lenguaje figurado no es lo mismo que símbolo. Por ejemplo, le voy a dar 1 o 2 ejemplos de otros pasajes que son interesantes para que entendamos cómo entender el lenguaje figurado. Es una aglomeración de símbolos, una descripción que es simbólica, no hace sentido literal, no hace sentido real. Por ejemplo, en el capítulo 5, cuando el Cordero empieza a abrir los sellos y abre el 5º sello, dice que se vieron las almas de los decapitados bajo el altar. Esa es una expresión. Dice, y vi las almas de los decapitados bajo el altar que clamaban a Dios porque se hiciera justicia. El altar era un mueble, supónganse que es este. ¿Dónde estarían entonces las almas si están debajo del altar? ¿Dónde estarían? Debajo de la tierra. Y si están debajo de la tierra, ¿cómo es que los está viendo Juan? No los puede ver. Y dice que las almas de los decapitados, ¿cómo estaban? La palabra almas es ser humano, las personas estaban decapitados. ¿Cómo es que están hablando? ¿Se dan cuenta? Es una aglomeración de símbolos, es una descripción figurada que no tiene la intención de que lo entendamos literalmente,
sino que entendamos el lenguaje o el mensaje que se está transmitiendo. ¿Qué es lo que está tratando de decir Juan? Sencillamente que esas personas que murieron como mártires ahora son tenidas como héroes, y ahora el Señor va a hacer justicia y va a hacer venganza por la muerte de ellos. ¿Comprendieron? Entonces, aquí vemos una mujer en la Biblia y en los libros escatológicos, una mujer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento utilizada por Dios, utilizada por Cristo. ¿Es símbolo de qué cosa? De una iglesia. En este contexto siempre la mujer es símbolo de una iglesia. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar una mujer, la que está vestida con estas cosas, y en el capítulo 17 vamos a encontrar otra mujer vestida de otras cosas. Y hay una diferencia grande entre las dos vestimentas. Esta está vestida con el sol, con la luna y con las estrellas. ¿Quién hizo el sol, la luna y las estrellas? ¿Quién la hizo? Dios. O sea, la vestidura que esta mujer tiene es una vestidura como celestial, es una vestidura divina. Y si la mujer representa a la iglesia, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Para qué Dios creó la iglesia? ¿Cuál es nuestra función? Reunirnos, abrazarnos, cantar aquí, comer todos juntos. ¿Eso es malo o es bueno? Eso no es malo. Pero ¿es esa nuestra principal función? No, eso es añadido, eso es parte del paquete. ¿Cuál es la función fundamental de la iglesia? La predicación del evangelio. ¿Qué tipo de evangelio? ¿Un evangelio inventado por seres humanos o un evangelio cómo? Creado por Dios, un plan de salvación divino. Van a ir comprendiendo. Ahora miren en el capítulo 17. En el capítulo 17, Juan también se le da una visión de otra mujer. Pero miren cómo está vestida esta otra mujer. Dice el versículo 17, o sea, el capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran. A esta mujer se le llama ramera. ¿Quién es una ramera? ¿Le es fiel a algún hombre? ¿Es fiel a algún dueño? ¿Tiene algún tipo de escrúpulos? Vamos no a pensar en ninguna persona, sino en el oficio como tal. Para ser ramera usted tiene que abjurar a todas estas cosas, a todos estos principios. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Miren el versículo 3. Y me llevó, el que le quiero leer es específicamente cómo está vestida la mujer. 4. Dice, y la mujer estaba vestida ¿de qué cosa? De púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano ¿qué cosa? Una copa de oro lleno de corrupción e inmundicia. Las cosas con las que está vestida esta mujer son de origen divino o hechura humana. Esa es la gran diferencia. Para entender qué significa la vestidura del sol, la luna y las estrellas de la mujer de Apocalipsis 12, tenemos que entender la diferencia. Una está vestida con cosas que Dios creó, que el ser humano no puede reproducir, con vestiduras celestiales que representa la función celestial y pura del evangelio de Dios. La de Apocalipsis 17 tiene un evangelio de hechura humana. Está vestida, y como todo lo humano es corrupto, todo lo humano es susceptible de error y defectos, pues esta mujer de Apocalipsis 17 va evidentemente al fracaso. Ahora el versículo 2 del capítulo 12 dice que esta mujer pura, esta mujer dirigida por Dios, la iglesia de Dios, con el mensaje de Dios, está encinta. ¿Quién era la iglesia de Dios cuando Jesús vino a este mundo? ¿Quién era ese pueblo, ese grupo especial al que Dios le había dado el mensaje del evangelio? El pueblo de Israel, que evidentemente tenían el conocimiento de la verdad. La mayoría no lo practicaba, pero era el pueblo al que Dios le había dado el depósito. Y entonces dice que está encinta porque está a punto de nacer su hijo. ¿Quién es el hijo? Eso está fácil, no tenemos que entenderlo. Vamos
Vamos a ir lo que podamos entender rápido para ir a la aplicación. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, circunstancias relativas al nacimiento de Jesús. Saben que fue todo bien complejo para que el Salvador de este mundo naciera. Y también apareció otra señal en el cielo. ¿Quién es la señal? ¿Qué cosa es lo que ve Juan ahora? Un gran ¿qué? Dragón. ¿Por qué dragón? Porque era la figura mitológica representativa del mal, tanto para los judíos, mesopotámicos, egipcios y cananeos. Toda la literatura religiosa de ese tiempo hablaban de un dragón como la figura simbólica representativa del mal. Por allá está la mujer dirigida por Dios, por aquí se aparece el dragón que en el mismo capítulo 12 se describe que es el diablo y Satanás, pero aquí de manera simbólica. Y dice que su cola arrastraba, ¿qué cosa? La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Los estudiosos bíblicos entienden que es una descripción de estos ángeles que fueron arrastrados juntamente con el dragón. ¿Cuál es? Imagínense que usted está mirando un dragón, un animal con una cola larga como los dragones. ¿Cuál es la parte más sucia que tiene este animal siempre? ¿Cuál es la parte más sucia de todos los reptiles? La cola, específicamente. Por eso es probable que el símbolo se esté refiriendo a eso. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, porque él tenía un cometido. ¿Cuál era el cometido que tenía el dragón? ¿Destruir a quién? ¿A la mujer o al niño? Al niño. Porque a la mujer no le iba a dar la estocada mortal, pero el hijo sí le iba a dar, ¿qué cosa? La estocada mortal. Hablamos de uno de los principios importantes para entender Apocalipsis, que es este lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico no necesitamos buscar cada símbolo y llamarlo, no. Es un conglomerado que tiene una lección, una visión que usted le va a dar. La mujer con toda esa vestidura es simplemente para indicar que es la iglesia de Dios. Pero ahora hay otro, hablamos también de la numerología, que mañana vamos a ver un poquito más, pero ahora hay otro recurso literario muy importante, y es la segunda razón por la que no se entiende a veces el libro de Apocalipsis. Y los expertos le han llamado imaginería o imagenología del Antiguo Testamento. O sea, se construye una imagen utilizando nombres de lugares, nombres de personas o detalles de acontecimientos que sucedieron en la historia pasada del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Y saben cuántas imágenes del Antiguo Testamento tiene el libro de Apocalipsis? Alguien se dedicó a estudiarlo, a hacer un estudio, a contarla, y encontró por lo menos más de 1400. ¿Qué cosa es una imagen? Ahora les digo rápidamente. ¿Dónde en el Antiguo Testamento usted encuentra el dragón que está aquí, que más adelante está descrito como la serpiente? ¿Dónde encuentra una serpiente, una mujer y un hijo o un descendiente en el Antiguo Testamento? Piensen en estas tres palabras. ¿Dónde las encuentran en un versículo del Antiguo Testamento? Mujer, serpiente, descendiente. Génesis capítulo 3, versículo ¿qué? Versículo 15. El versículo más importante de toda la Biblia, porque toda la Biblia después de Génesis 3:15 fue escrita para ampliar ese versículo. La promesa del Salvador que iba a nacer. Estas son las imágenes del Antiguo Testamento, y para eso usted tiene que dominar muy bien toda la Biblia. No solamente hay imágenes del Antiguo Testamento, sino también de los evangelios. Para usted poder comprender todas las imágenes y qué quiere decir, usted tiene que identificar de qué porción bíblica está hablando, ir a esa historia, que generalmente es una historia, y entender cuáles son los principios fundamentales que hay en esa historia, para después comprender el sentido figurado que el libro de Apocalipsis está transmitiendo. No es difícil, es fácil, no es tan complejo, solamente es que usted se dé cuenta, pero tiene que tener un dominio claro de la palabra de Dios. Y como la mayoría ni siquiera saben el orden de los libros de la Biblia, por eso no entienden el libro de Apocalipsis. Se necesita conocer toda la Biblia, porque Apocalipsis es un resumen
y una ampliación de todo el contenido bíblico. ¿Captaron? Género literario diferente, que hay que entender sus características, y un dominio de toda la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, porque Apocalipsis va a estar volviendo constantemente al Antiguo Testamento. Va a estar volviendo constantemente y va a estar citándome una historia, un acontecimiento, un personaje, y yo tengo que ir allí y buscar cuál es la lección que necesito transportar para entender aquí. En Génesis capítulo 3 y versículo 15, que es a donde está transportando aquí, ¿qué pasó? El ser humano había pecado. ¿Qué merecían Adán y Eva? La muerte. Pero ahora Dios le da una promesa, y es la promesa de ¿qué cosa? De salvación. Y esa promesa de salvación implicaba que naciera ¿quién? El Mesías. Porque el Mesías le iba a hacer ¿qué cosa? Aplastarle ¿qué cosa? La cabeza a la serpiente, que era ¿quién? El diablo. La serpiente le iba a morder el talón, le iba a provocar una gran herida, pero finalmente ella sería destruida. Y aquí, en el capítulo 12, simplemente me está llevando al momento en que Cristo va a nacer. ¿Estaba deseoso Satanás de que Cristo naciera? No, trató de evitarlo. Por eso hemos estado estudiando los domingos y los martes por la noche, hace como 2 meses con la iglesia de Gracia del Par, toda la historia de salvación, desde el origen del pecado en el cielo y cómo se desarrolla después Génesis 3:15, todo el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribe en la Biblia es para ampliar un poquito la temática de Génesis 3:15, que es el versículo que va rigiendo. Y ahí vamos viendo cómo Satanás trató constantemente de impedir que llegara el momento del nacimiento del Mesías. Y después que Jesús nace, trata de matarlo 6 veces. 6 veces. La primera vez, ¿cuándo fue? Cuando niño, cuando el rey Herodes dio el edicto de muerte. Y después siguió tratando de despeñarlo, de tirarlo de encima del templo, de que lo apedrearan los judíos, de que muriera con la tempestad en el mar 6 veces. Pero a la 7ª fue la vencida. Ya no fue porque Satanás quería. Ya esta vez él no quería que Jesús muriera. Cuando Jesús se arrodilló allí en el Getsemaní y tuvo que empezar a tomar la decisión de si moría por el ser humano o no, entonces Satanás empezó a decirle: no mueras, vete para el cielo, tranquilito. Si te van a negar, te van a acusar, todo el mundo te va a virar la espalda, vete. ¿Por qué? Porque él sabía que si Jesús moría, ¿qué pasaba? Su destrucción quedaba asegurada y también nuestra salvación. Así que la primera sección del capítulo 12 no es más que una descripción de la historia de la salvación en forma simbólica que ya todos conocemos. Y dice el versículo 5 que no pudo el dragón destruir al Mesías. ¿Por qué? Porque la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de ¿qué cosa? De hierro. Esto era un símbolo de juicio a todas las naciones. Y su hijo fue llevado ¿para dónde? Para el cielo. ¿Por qué? Porque conquistó el imperio de la muerte para Dios y para su trono. Y después que Jesús asciende al cielo, ¿qué pasa? Dice el versículo 6, es como continuar la historia, pero después regresa atrás. El versículo 6 no es más que una pincelada de lo que va a describir ampliamente después. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Pero ese versículo pertenece a la tercera sección del capítulo. La primera describe el encuentro entre Cristo y Satanás y lo que Satanás no pudo hacer. Lo segundo es lo que se logró con la muerte de Cristo, que comienza en el versículo 7. Después se originó una gran batalla en el cielo. Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Usted va a la iglesia católica y encuentra que está el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel. Pero este nombre Miguel, como saben que tanto los nombres en hebreo como en griego, más en hebreo, pero también en griego, tienen un significado porque se unen palabras. Viene de la unión de 2 palabras.
Es una transliteración al arameo un poco complicado, pero en realidad son dos palabras hebreas ya transliteradas al griego, que son un pronombre nika, o quién es, y él, que es Dios. ¿Quién es? Se le pone el verbo quién es igual o quién es semejante a Dios. Eso es lo que significa Miguel. Miguel es el que es igual o el que es semejante a Dios. ¿Quién es semejante a Dios? Jesús. Y es la expresión que se utiliza en Daniel y en Apocalipsis cuando Jesús está en conflicto directo con el diablo. En ese contexto de conflicto se le pone el nombre Miguel. ¿Por qué? Porque se está diciendo que el diablo o Satanás está luchando ¿contra quién? Contra aquel que es semejante a Dios. Y si usted pelea contra aquel que es semejante a Dios, ¿qué le espera? ¿Victoria o derrota? La derrota, absolutamente. Por eso dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos. ¿Dónde? Aunque es una imagen, aquí viene una imagen. ¿Cuándo sucedió esto? Que Satanás fue expulsado del cielo. ¿Dónde se menciona? ¿En qué libro? Ezequiel capítulo 18, Isaías capítulo 14, cuando el que una vez fuera el lucero de la mañana fue arrojado del cielo. Es una imagen que regresa allá. Y aquí en este contexto entonces Satanás pierde su derecho, su dominio sobre esta tierra. Dice: y no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ¿qué decía la voz? Ahora. ¿Cuándo es ahora? ¿Después que pasó qué cosa? Después de la cruz. Después que Jesús muere, habiendo ganado la vida, y muere para hacer un cambio. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Dios tiene una ley que dice: la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. ¿Y cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Y qué merecemos? Muerte. Pero el que hiciera estas cosas, por ellas vivirá. Una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento. ¿Quién ha sido el único hombre que ha vivido sin pecar sobre esta tierra? Jesús. Entonces, ¿Jesús qué se ganó? ¿La muerte o la vida? La vida. Pero entonces llegó el momento en que él tenía que tomar una decisión. Tú y yo y todos los seres humanos merecíamos la muerte, pero él merecía ¿qué cosa? La vida. Y entonces la cruz fue simplemente el negocio aparentemente, paradójicamente más malo de la historia, porque fue un negocio para perder. ¿Quién de ustedes hace un negocio para perder? Aparentemente, entre comillas. Jesús entonces tomó la muerte que tú y yo merecíamos y hizo accesible la vida que él merecía para que cada uno de nosotros pudiese accesar a esa vida. La cruz fue simplemente el cambio de nuestra deuda, de nuestros pecados, como dice Colosenses capítulo 2, que él finalmente destruyó o pagó esa deuda en la cruz y nos abrió la puerta de la posibilidad de la salvación, porque ahora tú y yo podemos acceder a la vida de obediencia que él tuvo. Y dice aquí, los ángeles, como el canto que cantaba Yané, comienzan a cantar a coro celestial después que Jesús muere y asciende al cielo, y entonces se abre el santuario celestial para que Jesús comience a aplicar los méritos de ese sacrificio en nuestra vida, para que cada ser humano que se arrepienta de sus pecados y acepte el plan de salvación que Cristo tiene, pueda alcanzar la salvación y la vida eterna, porque ya sus pecados fueron pagados por Jesús en la cruz. Ahí entonces los ángeles cantan y ven gloria en el plan de salvación divino. Y dice allí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador. Este venía delante de Dios, como lo vemos en el libro de Job,
pero no para defender al ser humano, sino para acusarlo, para decir, no ves a María, no ves a José, no ves a Juan. Ahí he dicho el nombre de la mitad de ustedes, que vienen a la iglesia, se visten bonitos, hasta cantan aquí en la plataforma o hablan, pero cómo son en su casa, son un ogro con su familia, roban en su trabajo y tienen una cantidad de pecados ocultos. ¿No lo estás mirando? Él no merece tu salvación, no merece estar en la iglesia. O el otro que no es tan malo como ese que estoy presentando, pero que de vez en cuando sacamos nuestros errores, nuestras debilidades humanas, cometemos nuestros pecados, y ahí está el diablo, no se le olvida ninguna. Están sus demonios anotándolo, y como acusador, como llegó donde estaba Job, no tenía ni siquiera nada que decir contra Job. Era un hombre intachable, increíble, un ejemplo, pero le dice, es un mercenario, porque tú lo bendices. Pero ahora destronó a Satanás como representante de este mundo, así como él le había quitado el mundo a Adán. Cristo en la cruz le quitó el mundo a Satanás. Le dijo, ahora yo soy el representante de la raza humana, pero no estoy para acusarlo, sino para ayudarlo. Por eso dice Juan, acerquémonos confiadamente a ¿qué cosa? Al trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Arrepiéntete. Es el mensaje del evangelio. Arrepiéntete y acepta a Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Y los ángeles se alegran y cantan, alegres de que esto haya sucedido en la historia de este mundo. Y dicen, y ellos, versículo 11, la clave para acceder a esa salvación ganada. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué cosa? La sangre es un símbolo de ¿qué cosa? De la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió derramó su sangre. La sangre es símbolo de vida. O sea que le han vencido. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida para salvar al ser humano. La sangre del cordero, porque era de un animal obediente. El cordero fue voluntariamente a entregar su vida para que tú y yo nos pudiéramos salvar. Y de la palabra del testimonio de ellos. Por una parte Jesús muere, por otra parte nosotros confesamos y nosotros entonces testificamos que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo cuando nos entregamos a Cristo. Y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué cosa? Este es el precio de la salvación. O sea, no solamente hacía falta que Jesús muriera, ahora tú y yo tenemos que aceptar ese sacrificio, y para hacerlo muchas veces tenemos que menospreciar nuestras vidas, crucificar ¿qué cosa? Crucificar el yo, para que entonces el Espíritu Santo pueda restablecer nuestro carácter a la imagen y semejanza divina. Por lo cual, alégrense cielos, dice, y los que moran en ellos, pero ¿hay de quién? De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes ¿con qué cosa? Con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo o menos tiempo. Y aquí viene entonces la tercera sección, que rapidito nada más la vamos a comentar. Hasta aquí muy bonito. La primera sección de Apocalipsis 12 presenta el marco de la salvación. Satanás tratando de impedir que el cumplimiento de la promesa de Cristo, del Mesías y de la salvación se diera, pero no lo pudo impedir. La segunda sección es lo que se ganó en la cruz, pero la tercera entonces, Satanás no pudo impedir que Cristo muriera, no pudo impedir que Él abriera las puertas de la eternidad para los seres humanos, pero dice, si no pude impedir aquello, ahora voy a impedir que los seres humanos puedan acceder a esa salvación. Y comienza una persecución encarnizada contra la iglesia. Eso lo vamos a ampliar un poquito más mañana, simplemente le leo. Y aquí está incluido el versículo 6, que era solamente un paréntesis para llegar a esta parte. Dice el versículo 6, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Por cuánto? Por 1260 días, años, 42 meses. Ese periodo lo vamos a ver mucho, sobre todo en Apocalipsis 13, y rápidamente ya nosotros sabemos cómo interpretarlo, simbólicamente teniendo en cuenta la numerología bíblica. Dice, y cuando
vio el dragón, versículo 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Dice, no pude destruir el hijo, pero me voy a comer a la mujer. No importa que el hijo haya muerto si destruyo a la mujer. No importa que Jesús haya muerto en la cruz si tú y yo no lo aceptamos como Salvador. Y Él va a hacer todo lo posible para que tú y yo no aceptemos a ese Jesús. ¿Y qué tenía que hacer? Destruir a la mujer de muchas maneras que vamos a ver. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 presentan los movimientos de Dios y los movimientos de Satanás en este conflicto eterno. ¿Qué pieza va a mover cada uno? ¿Y cómo va a ser la obra maestra de engaño en la que Satanás va a sumergir a este mundo? El mundo entero va a ser presa del engaño más atroz y más fatal que él ha estado preparando por siglos para sumergir al mundo en este engaño. Y Apocalipsis 13 y 14 me describen claramente cuál es ese engaño en el que tú y yo no tenemos que caer. Es imitando un plan de salvación falso. Y ahí es donde va a llegar la humanidad. Pero afortunadamente dice que a la mujer se le dieron ¿qué cosa? Las dos alas de la gran águila. Esta es una expresión que los judíos aprendieron e incorporaron en su simbología de salvación, probablemente teniendo en cuenta la mitología egipcia. Los egipcios creían que cuando el faraón moría, volaba en carros de águila hacia el sol para unirse a sus otros semejantes. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, dice que lo sacó bajo las alas de la gran águila. Una idea que ellos habían escuchado mucho y que habían aprendido, y entonces Dios la utilizó como un símbolo de protección. Bajo las alas de la águila o bajo las alas de la gallina es una imagen de protección. Aunque el diablo persiguió a la mujer, aunque trató de destruirle, ¿quién es la mujer? La iglesia cristiana. Sin embargo, Dios hizo propiciación para que no fuese totalmente destruida. Murieron muchos cristianos en los siglos iniciales, en el tiempo de la Edad Media. Los que han estudiado un poquito de historia, han visto alguna película documental. Muchos murieron, sellaron su vida, su testimonio con su sangre y con su vida. Pero Dios no se quedó sin testigo. Dice allí, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. Otra manera de representar los 1260 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como ¿qué? Como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, ¿qué hizo? Ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Pudo destruir a la mujer totalmente? ¿Le hizo daño? Sí, le hizo mucho daño. Nos sigue haciendo daño, pero no la ha podido destruir totalmente. Y eso sucedió desde que Cristo ascendió al cielo hasta un momento específico, hasta que pasaron los 1260 años que vamos a ver. Y después, ya acercándose hasta nuestro tiempo, concluye el capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? Contra la iglesia. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de los descendientes. Ahí se usa una palabra griega que era muy común en el lenguaje comercial de la época. O sea, cuando una mujer iba a comprar, imagínense, iba a una tienda, al mercado de su tiempo, e iba a comprar un rollo de tela. ¿Qué se hacía para que los rollos generalmente cuando se empezaban a desenrollar, empezaban a enrollarse en un cono, pues se amarraban, la primera punta se hacía un lazo, como los pescadores. En Cuba sí pescábamos con carrete, y aquí se pesca con vara y eso hace muchos años, pero allá todavía con un carrete de madera, y amarrábamos ese amarre inicial, que es lo último que usted ve cuando va a desenrollar un rollo. Eso es la palabra que está utilizando Juan, y significa el resto o el remanente, la última porción, lo último que queda. Y dice aquí que el diablo ahora tiene la intención de luchar contra lo último, la última porción o lo último que queda de la mujer. ¿Qué está queriendo decir el libro de Apocalipsis cuando llega aquí?
¿Cuántas batallas más va a haber después de esta? Esta es, ¿qué cosa? La última. Contra la última generación de cristianos, contra la última iglesia que esté viva en el momento en que Jesús vaya a regresar a esta tierra. ¿Y cómo va a luchar Satanás? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, capítulo 13 son las piezas que él va a utilizar y cómo lo va a hacer. Y el capítulo 14 es la respuesta divina a la jugada que el diablo tiene. ¿Cuántos de ustedes quieren entender bien qué es lo que el diablo va a intentar hacer y qué cosa es lo que Dios va a hacer para contrarrestar esa jugada que el diablo va a querer hacer? Bueno, pues vengan domingo, lunes y martes para que puedan conocer estos movimientos y qué cosa es lo que tú y yo debemos entender y cómo debemos de actuar para que nada nos sorprenda en este mundo y nada arrebate nuestra salvación. Conclusión del capítulo 12, que es la introducción para allá el capítulo 13 al 16, todo está prácticamente en el futuro. Es lo que va a suceder, pero todo está íntimamente relacionado con esto. El libro de Apocalipsis tiene que ser visto a través de la persona de Jesús y lo que Él logró en la cruz. Todo lo que se dice de aquí en adelante tiene que ver con eso. Y una lección es clara. Satanás va a intentar todo para impedir que tú y yo seamos salvos. Pero quien va a decidir si podemos ser salvos o no, ¿quiénes somos? Nosotros, cada uno de nosotros. Porque ya Dios hizo su parte. Ya Cristo vino, vivió una vida de obediencia, se ganó la salvación y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y ahora Cristo dice, la salvación está aquí a las manos. Solo falta que tú te levantes de tu asiento y hagas ¿qué cosa? Y la tomes. Y levantarnos y tomarla va a requerir o va a llevar un precio. ¿Es buena la salvación, sí o no? Claro, es el mayor regalo que podemos recibir en esta vida. ¿Y las cosas buenas valen barato en esta tierra? ¿Cuánto vale lo bueno? No es lo mismo que usted se compre un carrito del 2000 a uno del 2023. No es lo mismo un apartamentico, un condominio que una casa grande, independiente de 4 cuartos, 2 baños, nuevecita. No es lo mismo que usted vaya a una tienda a comprar ropa de segunda que vaya a comprar ropa de marca. Todo eso otro es mejor, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Todo lo bueno tiene un precio. Por eso dice el libro de Apocalipsis que aquellos que creen en Jesús menospreciaron sus vidas hasta ¿qué cosa? ¿Qué cosa es eso de que menospreciaron sus vidas? Bueno, es que tú y yo tenemos entonces que tomar una decisión. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? Para los poquitos años que nos quedan en este mundo, en un mundo convulso, incierto, lleno de maldad, para lograr unas cuantas cosas que se disfrutan en un momento y al otro día ya perdieron su sabor, o estamos construyendo para la eternidad. Esa es la clave de la historia de la salvación. Y los inteligentes no construyen para esta vida, sino construyen ¿para qué? Para la eternidad. Y tú y yo decidimos entonces para cuándo queremos construir. Ojalá que el Señor nos bendiga y que tomemos la buena decisión. Y mañana continuamos entonces estudiando toda esta temática hasta el sábado que viene, que esperemos que sea de bendición para la iglesia. Vamos a ponernos en pie y terminamos con unas palabras de oración.